Vamos a hablar con justamente nuestro invitado del día de hoy porque es muy importante saber qué significa todo esto. Estamos con Ricardo Monteagudo, ex dirigente de Acción Popular. Muy buenas noches. Diego, muchas gracias. Con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber su opinión respecto a esta declaratoria de emergencia climática. Para muchas personas, esto en las redes sociales es una saludo a la bandera. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, lo que pasa es que no tenemos desde hace muchos años una política, digamos, de previsión de este tipo de acontecimientos, ¿no? Esto es un lugar común que ocurre lamentablemente en un país como el nuestro, en donde las instituciones no funcionan, lamentablemente, no hay, digamos, una cultura de previsión. Entonces estamos sufriendo las consecuencias. Esto es un poco como el cuento del gran bonetón. Unos a otros se echan la responsabilidad, la empresa, la parte del Estado, la Marina, en fin. Yo creo que es un reflejo de la situación de improvisación en que vivimos en el país. No me llama la atención en absoluto que estos acontecimientos ocurran, pese a que este tipo de accidentes ocurren en otros países, no solamente del primer mundo, y se manejan mucho mejor que como los manejamos en el Perú. Ahora, la situación parece más compleja de lo que se ve, porque en un momento decían 7 galones y ahora son 250.000 galones. Está llegando hasta las playas de Chancay y tal parece que se va a expandir más. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en primer lugar? La empresa ya está diciendo que, y lo que se sabe es que recién van a contratar a la gente para poder limpiar. El gobierno también está poniendo un poco de su parte, por decirlo así. Pero ¿qué hacemos en esta situación tan complicada? Bueno, hay que hacer una investigación. En primer lugar, se tiene que investigar y definir quién tiene la responsabilidad y dar las sanciones del caso, ¿no? Porque el daño ya está hecho. Yo he escuchado comentarios, por ejemplo, de que la bahía de Ancón, que sería perjudicada, es una especie de, alguien lo expresó con mucha claridad y me hizo gracia, es una especie de guardería infantil, donde desovan pues millones de especies biológicas y que después, digamos, se convierten en peces, en fin. Entonces hay un daño tremendo, ¿no? Y que esto es irreversible, ¿no? Ahora, este tipo de accidentes también se dice que ocurren con mucha frecuencia en el mundo. En Europa, en Asia, ¿no? Y hay protocolos, pero la respuesta es, hay un daño ya definitivo, y lo único que queda, Nicolás, creo yo, es hacer una investigación exhaustiva, determinar a los responsables y aplicar las sanciones del caso, ¿no? Eso es lo único que se puede hacer en este momento, ¿no? Ese es el tema, porque Repsol, se habla de unos datos de que estos derrames son recurrentes, pero no tan magnitud. Se habla de que tal vez un galón se vierte al año, por decirlo así, ¿no? Pero ha pasado casi lo que podría pasar en 10 años, este tipo de accidentes. Ahora, Repsol no es la primera vez que sucede, se ha dado a conocer también que la Amazonía ha tenido algunos problemas, tiene justamente en el año 2013 la misma forma de actuar, según convoca, ¿no? Información inexacta, cantidad de crudo derramado, reaccionando ineficientemente para mitigar el daño económico marino, ecosistema marino. Entonces, ¿qué hacemos con la empresa, quien dice que no tiene responsabilidad? No, como te repito, tiene que haber una sanción y cubrir, digamos, el daño irreparable que se ha hecho de alguna manera. Y si no se cumple, pues se tiene que dejar o impedir que esta empresa continúe operando, ¿no? Si no se ciñe a las reglas que deberíamos establecer como Estado, ¿no? No hay otra cosa más que se pueda hacer, lamentablemente, ante este tipo de acontecimientos que desnudan, lo vuelvo a repetir, lamentablemente, nuestra falta de institucionalidad, el hecho evidente de que las instituciones no funcionan en nuestro país, ¿no? Se cae un árbol en un distrito, produce un daño, lo he vivido estos días. Yo vivo en Miraflores, se cayó un árbol, hay un daño tremendo, ha podido ocurrir una tragedia y se echa la culpa a CEDAPAL con Telefónica. La Municipalidad de Miraflores no tiene la capacidad de accionar. Entonces, estamos pues ante una situación que nos desnuda como un país con serias limitaciones, ¿no? Esto probablemente no ocurra en Chile, aunque es reiterativo decirlo y poner el ejemplo siempre del vecino del sur. Ocurre en nuestro país, Nicolás. Claro, es eso, ¿no? Diego, no se preocupe. Perdón, Diego. No se preocupe. Ahora, se anuncia canastas, ¿no? Canastas, productos básicos a las familias de las zonas afectadas, contratar a pesqueros artesanales para trabajos de limpieza, quienes no estarían preparados justamente para ese trabajo. Que el presidente anuncie canastas, ¿qué le parece?
que son paliativos, que son medidas para calmar un poco a la gente, en cierta forma populistas. No creo que tengan, digamos, un plan o tengan una importancia determinante, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Me parece que es algo intrascendente que refleja también una situación, pues, complicada, ¿no? Y bueno, en cierta forma también es justo que ayuden a esta gente que se ha visto directamente afectada, ¿no? Ahora, sobre la capacidad técnica profesional que puedan tener los pescadores artesanales para hacer una limpieza profesional, digamos, tengo serias dudas, ¿no? Ese es un tema que tendrían que manejarlo, pues, con instituciones, entidades que conozcan del que existen seguramente en el mundo y que deberá asumirlas en su momento Repsol, ¿no? Claro, claro. Ahora, para ir concluyendo este tema, creo que también ha desnudado, aparte de que no tenemos planes de contingencia, que el ministro Rubén Ramírez parece un poco perdido, ¿no? Y la gente, cuando critica estos nombramientos de personas cuestionadas y de amigos de Perú Libre hacia un puesto tan importante como este, quien parece que no tendría cómo manejar un desastre petrolero de esta magnitud, es donde se desnuda las personas que están en el gobierno. Un ministro que tenía, no sé, que era un abogado de invasores, ¿no? De terrenos. ¿Cómo usted ve a este ministro? Ya se acerca una censura. Pues mira, con franqueza, no sé qué tan real sea eso. Mira, acuérdate que en la época de Antonio Brac, que creo que fue el primer ministro del Ambiente que tuvimos, él dijo... Él no quiso meterse en estos temas no sé, tú eras muy joven, no sé si recuerdes, pero me acuerdo, no quiso entrar a fondo en el problema de las mineras, por ejemplo. Quitó cuerpo, ¿no? Prefirió que el Ministerio de Energía y Minas vea ese tema. No involucrarse. Un tema del ambiente, un tema de tomar decisiones. Entonces, no sé hasta qué punto sea responsabilidad del actual ministro del Ambiente, honestamente. O sea, lo han agarrado, pues, frío, ¿no? No creo que la responsabilidad sea necesariamente de él, ¿no? Y que haya coincidido con digamos, las dos, entiendo, interpelaciones que le quieren hacer por el tema de una supuesta agencia de empleos. Agencia de empleos en el Ministerio del Ambiente, cosa sobre la que habría que investigar también. Claro. ¿No? Ahora, él lo haga en frío, pero actúa 2 días después, aproximadamente, ¿no? Entonces, también hubo una reacción tardía, ¿no cree? Bueno, yo lo he escuchado, mira, no es que te quiera contradecir, yo lo he escuchado haciendo declaraciones fuertes ayer. Ayer, recuerdo haberlo escuchado por la radio y haberlo visto por la tele. Lo he escuchado, he percibido también una campaña mediática contra él. Sí, claro. ¿No? Fuerte. Es evidente que todos los gobiernos, de repente me estoy saliendo del tema, pues tratan de meter a su gente en los ministerios. Eso ocurrió en todos los gobiernos, sí, sin ninguna duda, y a veces se generaliza y se exagera, ¿no? O sea, no pondría las manos al fuego por nadie, de este gobierno tampoco, pero digamos tampoco lo crucificaría, como ya de hecho percibo que ya lo están haciendo. Que lo están haciendo, con lo cual habría que ser un poco más objetivo en el tema. Esa es un poco mi opinión. Perfecto, perfecto. Ahora, cambiando un poco de tema, usted que es conocedor político de los problemas agropecuarios y de energía, ¿cómo ve este 2022? Se habla de que debe hacerse sí o sí la segunda reforma agraria. ¿Cómo usted ve este proyecto? Mira, con mucho gusto, te agradezco por la pregunta, ¿no? Es un tema que algo conozco y es muy apasionante e interesante. Pues mira, yo creo que el gobierno se sigue quedando un poco en la retórica, ¿no? Segunda reforma agraria es algo muy general. O sea, hay una serie de medidas que se van a tomar han dicho, para otorgar créditos, que se supone que uno de los principales problemas del sector, ¿no? El otro es, pues, la falta de infraestructura, medios de comunicación. Es una cosa fundamental, ¿no? Y se habló también de que los programas de asistencia alimentaria, que manejan cantidades exorbitantes de dinero, compren a la producción nacional. Eso camina a paso de tortuga, ¿no? De manera que mi opinión es que sigue siendo un gobierno, digamos, de origen supuestamente campesino, popular, sigue siendo un tema bastante retórico. No veo todavía cosas concretas, ¿no? Tenemos un gravísimo problema, por ejemplo, con el tema de los fertilizantes que han subido en el mundo, que están carísimos. Y seguimos siendo un país que importa fertilizantes. El Perú importa más de $100 millones al año, por ejemplo, en traer urea.
Retórico se refiere a que no están apuntando a algo específico. No están aterrizando. No están aterrizando las ideas. No están aterrizando, no concretan en beneficios concretos para la agricultura de la sierra, porque tenemos que diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de agricultura, la gente inmediatamente piensa pues, en las cifras de la agricultura de agroexportación de la costa, que son extraordinarias, exorbitantes. Lo que hemos exportado en los últimos 15 años, pues, en espárragos, en uvas, en fin, en mangos, es maravilloso, ¿no? Pero eso pues, ha beneficiado a un pequeño grupo de empresarios, ojalá que hubiesen muchísimos como ellos en el Perú, pero la sierra, que congrega a cientos de miles de familias campesinas, ¿no es cierto?, que están involucradas en la agricultura familiar, sigue siendo el patito feo del sector. Entonces, hay que concretar cosas en estos sectores. Entonces, yo pienso que allí habría que hacer, por ejemplo, 3 cosas que me parecen fundamentales, ¿no? La primera, por ejemplo, hay que tomar la decisión de ser un país forestal. Y contrariamente a lo que muchos sostienen, el sector que tiene las mejores condiciones climáticas, geográficas, de ventajas competitivas para ser un país forestal es la Sierra Sur del Perú. El Perú sigue siendo un país dependiente también en maderas. Tenemos condiciones para ser como Chile. Tenemos que sembrar aproximadamente en los próximos 15 o 20 años casi 4 millones de hectáreas para ser un país forestal. Hay un proyecto de ley de promoción forestal desde fines del año 2019, para promover y declarar al Perú un país forestal que duerme el sueño de los justos. Esto se podría desarrollar en terrenos de comunidades campesinas, ¿no es cierto?, en condiciones favorables tanto para los inversionistas como para las comunidades. Lógicamente, todos sabemos pues, que por la situación que se vive en el país y un poco por el temor que ha despertado el gobierno de Castillo, de repente este tipo de proyectos se han retrasado, pero digamos es algo en lo que se debería trabajar, ¿no? Y que cambiaría por completo el perfil y el nivel económico de la gente de la Sierra Sur del país, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 4 millones de hectáreas, o sea, es una cantidad muy grande. Chile tiene cerca de 3 millones de hectáreas, por ejemplo, Brasil 8. Entonces, lo que tenemos nosotros en este momento es poquísimo. A mí me hace gracia cuando muchas autoridades, por ejemplo, gobernadores regionales, alcaldes, dicen, vamos a sembrar 1 millón de árboles. Y 1 millón de árboles pues son 1000 hectáreas. En teoría no sería nada. O sea, en teoría es una cantidad mínima, es para la foto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que apuntar, y sobre eso se ha dicho muy poco. Ese es un tema, ¿no? El otro tema, por ejemplo, es promover la agricultura familiar a través, hay una experiencia extraordinaria que es el programa de Sierra Productiva que funciona, que con una pequeña inversión y con el manejo de pequeñas tecnologías que son de bajísimo costo es posible sacar a un emprendimiento rural en un pequeño biohuerto, ni siquiera te hablo de una parcela grande de 2 o 3 hectáreas, de la pobreza, ¿no? Eso se ha demostrado a través del programa Sierra Productiva, que se tiene que impulsar con fuerza, ¿no? que tiene que manejarse a través de los procompites, a través de los municipios, o destinar un presupuesto para este tipo de programas que son productivos. ¿No? Tenemos, mira, es importante que te diga, tenemos, por ejemplo, programas que tienen presupuestos de más de $1.000 millones anuales, Juntos, Pensión 65, Vaso de Leche, que son absolutamente improductivos y que compran producto importado, ¿no? No tienen una productividad, no son generadores de empleo, no amplían la frontera agrícola. Destinar un pequeño porcentaje de esos presupuestos, por ejemplo, a impulsar este tipo de proyectos en sierra, sería un gol de media cancha, ¿no? Tampoco está en la agenda de este gobierno todavía, ¿no? Ahora, ya para ir concluyendo, señor Ricardo, se habla de un bono más de 350 soles que van a ser a partir de estos días. Ya lo dieron este lunes, de 350 soles a los productores y pequeños agricultores. Para ir concluyendo, ¿cómo ve esto? Que ya se habla mucho de los bonos y que al final no llegan a las personas adecuadas. Son paliativos necesarios, pues son paliativos y es un problema que no lleguen. Es una demostración más de nuestra orfandad, de nuestra incapacidad de ser un país organizado y disciplinado. Ocurre en el vaso de leche, por ejemplo. Sí, claro. El vaso de leche maneja, como dije, casi $1.000 millones al año. Y se sabe perfectamente que muchos de los beneficiarios no existen, que mucho del apoyo es falso, que digamos existen organizaciones fantasmas que son las que perciben esta ayuda, ¿no? De manera que lo que está pasando con lo que tú me dices es igual. Bueno, Yanapá y todos los bonos que han salido, mucha gente no le ha llegado a gente que tiene plata, entonces estamos ahí las mismas. Es un reflejo de un país que va a la deriva, ¿no?
en donde no funcionan las instituciones, no funcionan los partidos políticos, no funciona el Congreso, en donde hay que hacer una serie de reformas, ¿no? Es un poco el enfoque que yo tengo. Perfecto, perfecto. Mañana, para concluir, mañana va a dar su primera entrevista a Pedro Castillo con Hildebrand. ¿Qué espera usted? ¿Espera mucho? ¿Espera poco? Bueno, Hildebrand es un excelente periodista, yo le tengo una gran admiración. Me imagino que va a ser interesantísimo. Me imagino que tendrá la capacidad, don César Hildebrand, de sacarle cosas a Castillo, que es muy difícil, es un hombre impenetrable. A veces. A veces. Porque a veces sí se lanza y dice lo que piensa y... A veces se despacha y mete la pata, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Pero espero muchísimo, realmente. Yo creo que es hasta una buena noticia, ¿no? Sí, por supuesto. Es importante saber lo que está... Claro que sí, y sobre todo si va a estar Hildebrand de promedio, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, señor Ricardo. Le agradezco estar No, las gracias a ustedes. Muy por la amable, muy oportunidad. amable. Gracias. Gracias. Estuvimos con Ricardo Monteagudo, aquí, ex dirigente de Acción Popular, con nosotros en Hackeando la Política. Vamos a ir a nuestro bloque de video del día porque hoy vamos a presentarle un pequeño video muy interesante.